Congreso Mundial del Derecho. Bienvenida a todos ustedes y a los distinguidos panelistas que nos acompañan esta mañana, donde abordaremos un tema de importancia capital en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con la inteligencia artificial en nuestras universidades. Este panel se titula La enseñanza del derecho en la sociedad del conocimiento, retos y oportunidades en la era digital. Como es sabido, la inteligencia artificial está transformando prácticamente todas las áreas del conocimiento y el derecho no escapa a esta realidad. La creciente adopción de las tecnologías disruptivas, esa tecnología profunda y rápida, vertiginosa, han impactado o siguen impactando lo que es la práctica legal, la investigación y, por supuesto, la enseñanza del derecho. Este encuentro académico tiene como propósito abrir un debate sobre el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza, aprendizaje en las aulas jurídicas a nivel global. Cada uno de los panelistas ofrecerán su visión sobre cómo abordar diferentes aspectos del tema. Nosotros hemos coordinado este panel con panelistas que, además de una trayectoria en el ámbito de la práctica jurídica, también tienen una profunda trayectoria en el ejercicio como jueces, como fiscales, es decir, y como académicos. Así que tienen una visión integral de lo que es la administración de justicia y de lo que es la enseñanza del derecho. La metodología consistirá en 7 minutos, tendrán cada uno para exponer, y de inmediato voy a hacer una presentación de manera sucinta de su hoja de vida, porque si hacemos una presentación de cada uno de ellos, conllevaría una conferencia aparte. Entonces voy a señalar los puntos que considero más relevantes conocer de ellos. El panel está integrado por el magistrado Francisco Ortega, juez actual de la Sala Penal de nuestra Suprema Corte de Justicia y decano de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Francisco además tiene una amplia trayectoria en el periodismo, tiene una formación muy integral y es autor de diferentes textos jurídicos. El magistrado Amaury Reyes, juez actual del Tribunal Constitucional Dominicano y profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La doctora Yanete Cecilia Tatalián Rodríguez, rectora de la Universidad César Vallejo en Perú, cuenta con una amplia trayectoria académica y tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Pablo de Olavide en España. Y además es egresada del programa ejecutivo de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. La doctora Dolores Agrario Félix, decana adjunta de la Universidad Iberoamericana. La doctora Rosa Fernández, directora de la Escuela de Derecho de UNAPEP. El magistrado Eduard Augusto Abreu, decano de Derecho de esta prestigiosa Universidad Unicaribe, nuestra anfitriona, y el doctor Héctor Pereira Espaillá, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pues de inmediato pasamos con nuestro primer expositor, que será el magistrado Francisco Ortega. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor muy especial para mí dirigirme a todos ustedes esta mañana. Testigo de los tiempos y de las cosas que pasan, debo resaltar primero el júbilo que significó para los dominicanos que estuvimos en el 2023 en la sede del Consejo Económico y Social de la ONU, cuando se anunció la sede de este evento para la República Dominicana. Sobre todo por la
la gran oportunidad de visualizar la calidad de nuestros juristas, el valor de nuestra cultura y la calidad de nuestra sociedad, de nuestra nación. También quiero dar testimonio del gran honor que me confiere el doctor Alejandro Moscoso Segarra, con quien trabajé desde los años de la Fiscalía, del Ministerio Público y mucho antes en labores académicas en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, los demás decanos partícipes de este panel, acentuados por la brillante estampa de jóvenes como Amaury y Edward, que a todos nos llenan de orgullo por el desempeño exitoso que realizan en sus funciones. Nos han convidado a hablarles brevemente sobre la enseñanza del derecho en la sociedad del conocimiento, retos y oportunidades de la era digital. Sin mayores obsequios podríamos enunciar que el panel más importante de este evento es precisamente este. Y lo digo porque en la academia empieza el derecho, en la academia se forma el abogado, que es la base nutricia del fiscal, del juez, del diplomático y del académico. La sociedad del conocimiento, otros añaden sociedad de la información, de la inteligencia o era tecnológica, no es un tema novedoso por sí mismo, pues desde las últimas décadas del siglo pasado, del siglo XX, el significante ya se ha vuelto un lugar común en discursos, en papers, en estudios. Esto es algo muy reiterativo. Podría a veces rayar en el esnovismo o en la simple retórica, pero es un empaque inevitable de la época en que vivimos. En el 1962, un sociólogo canadiense llamado Herbert Marshall McLuhan preconizó la era digital y la sociedad del conocimiento con una teoría llamada de la aldea global. Era un símil que equiparaba la sociedad en que se vivía como una aldea global por el desarrollo de los medios electrónicos de comunicación. Siguiendo la saga de McLuhan, si en el año 62 vivíamos en una aldea global, hoy día, con el desarrollo vertiginoso de los medios tecnológicos, vivimos en un apartamento o en una habitación global. Francis Fukuyama advertía ya en el 1999, en una etapa finisecular con relación a la centuria pasada, en su obra La Gran Ruptura, la consolidación de una sociedad diferente en la que el conocimiento determinaría la economía, el estilo de vida e impactaría la cultura en todos sus ámbitos, indudablemente también los sistemas de justicia y la formación académica universitaria, entre otros flancos, el que tiene que ver con el derecho. No refiere el conocimiento en su acepción básica. Cuando se habla de sociedad de conocimiento, no se habla de la mera conciencia de conocer o saber cualquier cosa, sino de un eje transversal, de un modelo de sociedad global basada en la preeminencia de la economía de servicios sobre la economía de bienes manufacturados. El trabajo intelectual por sobre el trabajo físico, el auge de la informática y la inteligencia y el intercambio vertiginoso de información a través de las redes microeléctricas. Manuel Castel, otro autor de obligada referencia, prefiere denominar este modelo social como la sociedad red o la sociedad en red, por cuanto se ha estructurado a través de redes potenciadas por tecnología de la información y la comunicación, basadas en la microeléctrica, el software, la ingeniería genética o la informática. El cambio tecnológico esencial que liberó las potencialidades de esas redes, dice Castel, fue la transformación de las tecnologías de la información y la comunicación basada en la revolución de la microeléctrica, que tuvo lugar en las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado. Creó las bases, agrega, de un nuevo paradigma tecnológico que se consolidaría en los 70, fundamentalmente en los Estados Unidos, para difundirse después rápidamente a escala planetaria, en lo que se ha denominado la era de la información. El último y tal vez más inquietante, con un ribete de notoria novedad, es la inteligencia artificial. Un capítulo de
presente, ¿verdad?, en esa saga de la tecnología y de la era informática. La inteligencia artificial se puede resumir en la tecnología que permite a través de los ordenadores por sí solo o combinados entre sí realizar tareas que requerían anteriormente inteligencia natural o intervención humana, pero que sigue teniendo, a pesar de su complejidad, como núcleo los ordenadores o computadoras patentizadas o inventadas en la década de los 40 del siglo pasado y que consistían originalmente en un aparato de un tamaño extraordinario, quizás similar a una habitación grande, donde se realizaban cálculos matemáticos. Lo novedoso es hasta dónde ha llegado y más aún a dónde puede llegar el desarrollo de esas máquinas, generadoras incluso de una inteligencia autonómica. El kit de nuestras inquietudes radica en este momento en cómo formar abogados para la sociedad del conocimiento o la información. La nueva realidad cuestiona todos los métodos, los modelos, las tácticas e instrumentos del pasado, incluso a la universidad misma en su composición vernácula, por cuanto el mercado profesional requiere hoy día competencias globales actualizadas, contextos con relaciones jurídicas y paradigmas inéditos potenciados por la inteligencia artificial. Cualquier respuesta pasa por la definición del formador de ese nuevo jurista y la necesidad de una reflexión sobre la idoneidad en aquel que ha de formar a los abogados de la era informática. La academia es y ha sido siempre básicamente el maestro. Aristóteles enseñaba a través de un método simple, denominado peripatética, mientras caminaba al aire libre. Y Jesús enseñaba escribiendo con su dedo en la arena. El arte de la educación, ha dicho Friedrich Nietzsche, no es otro que el arte de hacer que cada uno llegue hasta sí mismo, hasta su propia altura, hasta la mejor de sus posibilidades. Y es en ese sentido que potenciar la idoneidad del docente constituye hoy día el principal reto de la enseñanza del derecho en la sociedad del conocimiento y la información. Pese al soslayo de la idoneidad en la sociedad de hoy, en todos los ámbitos humanos, merced a la frivolidad del espectáculo, al desprecio del rigor, del buen hacer y del buen vivir, este valor nuclea como valor jurídico esencial la comunidad de esta época. Idoneidad supone en el derecho una actuación profesional sujeta a criterios de racionalidad técnica, ajenos a intereses ideológicos, de pugnacidad política y proyectada solo hacia la eficacia y la dedicación. Pudieran destacarse métodos, procedimientos, tácticas dentro de esta era de compleja tecnología. Quisiera, sin embargo, finalizar provocando a este panel y a este auditorio en la necesidad de la idoneidad en la sociedad de nuestros tiempos, donde cualquiera hace cualquier cosa sin mayores exigencias y sin mayor control y sin ningún rigor, con los resultados desastrosos que a veces nos genera esa falta de idoneidad en el quehacer en todos los ámbitos. Creo que la idoneidad de los catedráticos de hoy es la piedra angular de esa renovación y de esa formación de un abogado para estos tiempos. Un maestro idóneo debajo de un árbol o caminando como Aristóteles es más academia que un recinto pomposo sin maestros idóneos. Esta realidad está imbricada en una inquietante recomposición social a escala planetaria, tan grave a veces que pudiera inspirar a los más pesimistas a claudicar en sus anhelos de humanidad y ceder el control de sus propósitos a las máquinas inteligentes, cual algunos films famosos que ya conocen ustedes del cine en que las máquinas dominan a los humanos. Pero esto sería ciencia ficción y lo será siempre mientras resulte intransferible el ethos del perfil humanista que nos ha legado don Pedro Enríquez Ureña, el maestro por antonomasia intelectual dominicano de mayor impacto y trascendencia, que nos ha enseñado que la academia es humanismo, que la academia es humanidad. Muchísimas gracias y agradezco la paciencia de su audición. Muchas gracias, magistrado Francisco Ortega. Y de inmediato vamos a darle la palabra a la doctora Dolores Agrario, decana de UNIBE. Muy buenos días. Como siempre, un honor compartir ideas, pero sobre todo ser parte de este foro académico de tanto nivel, pero en especial de este foro casi local, con perdón de nuestra querida rectora de Perú que nos visita,
pero entre colegas vamos a hablar un poco, vamos a discutir algunas ideas. Voy a comenzar diciendo, no es el centro de mi presentación, pero diciendo que creo en la personalidad jurídica de la inteligencia artificial. Es un tema que se está desarrollando y que, bueno, dará lugar a otros temas. Arrancaré diciendo, los avances de la tecnología han creado grandes beneficios y certeros resultados para la humanidad. Lo habló el anterior panel y todos lo sabemos. No podemos negar los avances de los algoritmos, la generación digital de data y los grandes avances para la ciencia, la educación, la ingeniería, las ciencias aplicadas, los avances médicos, las artes, los que reflejan la relevancia y quizás la necesidad imperiosa de usar la inteligencia artificial. En medicina, los avances en las cirugías usando la robótica para casos complejos con procesos menos invasivos y rápidos permiten que el paciente sea tratado ambulatoriamente o hasta distancia. Son solo algunas de esas ventajas de las innovaciones. Quiero hacer un paréntesis en que no se trata solo de inteligencia artificial, sino de nuevas tecnologías. Entonces eso es mucho más amplio. Parecido a lo que pasa con las criptomonedas, desde el punto de vista legal y ético, hay retos y desafíos que nos permitiremos abordar. Un historiador israelí, Yuval Noah Harari, muy mencionado en temas de inteligencia artificial, considera que toda persona responsable del diseño de una tecnología debe cuestionarse cómo entiende a los humanos y la relación de estos con las herramientas que van a crear. En este caso, sigue él, la tecnología estará llamada a liberar a la gente y a expandir el potencial humano. En el plano del derecho, una de las preocupaciones legales es la falta de regulación. Y puedo decirles que en algunos foros que he tratado el tema, hay dos corrientes, la que entiende la regulación y la que entiende que debe ser autorregulado, que los contratos que se hagan deben tener sus propias reglas y que no debe escapar de ese esquema pasando a leyes, a disposiciones, a directivas, etcétera. Eso queda en cada uno de nosotros. En el marco de la seguridad, la privacidad, la responsabilidad civil o penal, junto a la inmediatez y rapidez de los avances tecnológicos, ya sea lo de los robots, los ChatGPT o cualquier otro producto de la inteligencia artificial, estamos en constante reto. Cuando yo inicio estos temas siempre digo que es como las noticias del periodismo, es una noticia en desarrollo. No hay nada que sea la conclusión del tema que nos ocupa. Siempre coincide la tecnología, no siempre coincide, perdón, con las normas escritas. Antes de la tecnología y de la inteligencia artificial, las normas estaban último que los hechos. Eso mismo está pasando con la inteligencia artificial. Casos como los taxis no tripulados, los vehículos listos para dejar al propietario, que en este caso no sería el conductor, libre y totalmente a merced de lo que sugerimos como el ente, que es el nombre que le hemos puesto, para comenzar a crear una personalidad jurídica. Ya ha habido casos de taxis no tripulados, se están otra vez reiniciando, pero en San Francisco hubo toda una experiencia, hubo choques, ustedes han visto algunos casos de los vehículos inteligentes que han presentado algunos problemas. Y aquí voy a tomar la palabra explicando un poco la parte quizás positiva, si cabe, del apagón de España, que cuestionó toda esta tecnología que nos arropa y qué fue lo que resolvió los problemas. Y eso uno tiene que ir pensando y repensando. En modo alguno voy a decirles que es mala. No vamos a satanizar la inteligencia artificial. La idea es cómo coexistimos. En China, el grupo inteligente Driving Group sería la primera en usar los taxis no tripulados y se planteaba incorporarlo. Ese servicio debía garantizar la seguridad del usuario en carretera y serían controlados por el operador en caso de mal funcionamiento o errores en la operatividad. Quiero que sepan que hay lugares, por ejemplo en Estados Unidos, donde el equivalente al anterior GPS te manda por lugares donde hay peaje. Quizá hay lugares que no los hay, pero te pone una ruta más larga donde hay peaje. Esos son los sesgos que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede hacer que un corredor o un jugador gane sin que sea necesariamente los hechos, sino alterando resultados. En la medicina ha habido una revolución. Señores, ya hay una inteligencia artificial que se está creando definitivamente para leer el pensamiento. Para leer el pensamiento a través de unos dispositivos. Entonces, fíjense dónde la privacidad y los derechos fundamentales de las personas se van impactando. Respecto a su funcionalidad y el derecho, se nos ocurre cuáles consecuencias y acciones legales se llevarían en caso de que haya fallas en los programas.
haya cortocircuito, el ente o la inteligencia no dé la respuesta. Si tiene que operar un riñón, se opere de la vesícula, por ejemplo. Una cirugía hecha con robótica, ¿cuántos resultados? Quizás el bien mayor frente al mal menor. Ya sabemos que en China, lo hablaba un profesor chino, Nueva Zelanda comenzaron con los jueces robots. Es toda una experiencia, como lo explicaba el profesor. Por ejemplo, en China los casos de cobro de peso, de una cantidad hacia abajo, algunos casos laborales, algunos casos de riñas son resueltos con inteligencia artificial. Colombia dictó una decisión en materia de derechos humanos de un niño con inteligencia artificial, así que hay mucho que decir. Pero aparte de eso, tenemos que ver que la parte humana sigue estando, y yo me pregunto, la inteligencia artificial generativa que va desarrollándose, que va creando, el robot que ya llora, el robot que eventualmente va a ocupar una posición en el hogar como cuidador. Señores, hay varias carreras que se supone que quedarán más allá de la inteligencia artificial. La peluquera, el cocinero, el cuidador, pero habrá que ver. De buenas a primeras ya China está desarrollando robots cuidadores que van a hablar, que van a conversar, que van a ser empáticos. Habrá que ver cómo anda la cosa. Entonces, en adición a eso quiero decirles, para esas reflexiones finales, hay algunos aspectos que son básicos de la inteligencia artificial. Vamos a ver. En la Unión Europea fueron los primeros con disposiciones, porque definitivamente tiene que haber algunas reglas. Esto no puede ser por la libre. Y el Reglamento Europeo Directiva busca fomentar una inteligencia artificial en el marco jurídico global sobre inteligencia artificial. Fue el primero que se hizo. Normas basadas en las actividades de riesgo para desarrolladores y usuarios, creando prácticas prohibidas que pueden violar derechos fundamentales o causar daños como la puntuación social, la manipulación y la identificación biométrica remota en tiempo real. No sé si saben que algunas estafas que son por vías digitales es que te toman tu dato biométrico, tu fotografía, alteran tu voz con inteligencia artificial y le hablan a tus amigos como si fueras tú. En el caso nuestro, para extorsionar. Habrá toda una gama. ¿Ok? Eso es inteligencia artificial. Entonces, los 6 principios de la inteligencia artificial son obligaciones de transparencia, responsabilidad, cumplimiento, sanciones y la creación de un pacto. Los Estados Unidos se ha subido un poco en ese carro y tiene algunas leyes dispersas no federales para reglamentar la inteligencia artificial. En China, Estados Unidos y la Unión Europea son los líderes en leyes sobre esta materia. Esos principios que le mencionaba nos hablan de equidad, porque hay sesgo si es mujer, hay sesgo si es musulmán, hay sesgo si es una persona afrodescendiente, hay sesgo si es una persona con discapacidad. Sí, va a depender siempre del programador y del desarrollador y sus intereses. Imaginémonos una inteligencia artificial creada desde un país musulmán o contra un país musulmán y los sesgos que eso crea. Salió hace más o menos en marzo, salió el DeepSeek, con mucha fuerza, más rápido que lo que había creado en los Estados Unidos, la nueva tecnología, y fue un boom. Pero ya hay países que lo han sancionado, Italia, Taiwán y Australia. No quiero dejar de mencionar el caso de un abogado en los Estados Unidos que después de 40 años de práctica fue sacado del board porque simplemente una decisión, unos argumentos que presentó eran totalmente contrarios a su cliente porque eran sacados con inteligencia artificial. Entonces, vuelvo al tono de profesora, de decana, de académica y de estudiosa del tema. No vamos a hablar que está mal la inteligencia artificial, pero el reto de estos tiempos es segregar la información. No todo lo tiene la inteligencia artificial, no todo está curado. Entonces, el reto de nosotros, para nuestros estudiantes y las personas que nos puedan escuchar, es que hay que segregar. Me pasó en una clase que quería saber de un tema que era parte de mi clase y me puse a buscarlo, me sorprendí, me cuestioné y me dije, pero eso no pasó, porque eso no está ahí. Me fui a los medios tradicionales y sí había pasado. Era el caso de unos etarras que estaban en el país con la protección del gobierno dominicano. Yo dije, pero cuidado si yo me lo inventé. Doctora, no 2 minutos. Sí, lo que quiero decirles es que no todo está ahí. Y mi experiencia triste más reciente es que estaba abogando por un estudiante frente a un docente, un estudiante brillante, meritorio, con muchas luces
y pues el profesor me respondió que no podía hacer nada porque todo lo que había escrito era con inteligencia artificial. Me sentí defraudada, sentí que él tenía más capacidades y tenemos definitivamente que buscar las mejores prácticas. Finalmente decirles que en nuestro país vamos camino a tener algún tipo de regulación y hay un proyecto de ley. Lo que pasa es que la ley, si el proyecto de ley se dilata con el avance de la tecnología, probablemente nos vamos a quedar en el camino. Entonces yo quiero finalmente decirles que no se pierda el humanismo, que se respeten los derechos humanos y que lo usemos como un aditamento para todo lo que estamos haciendo. No debe ser nuestra vida ni debe ser nuestra base. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, de inmediato pasamos con la presentación del doctor Héctor Pereira Espaillá, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien. Muy buenos días, Alejandro, y a todos los compañeros que nos acompañan en este prestigioso panel. En mi caso particular, que vengo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tengo una particularidad con este evento, o sea, participar en este panel que nos distingue y también participamos en la coorganización de este magno evento. O sea, se nos encargó tanto lo que es la apertura y la clausura que será realizado. Ya se realizó la apertura ayer en la Autónoma y mañana, Dios mediante, la clausura. Bien, en el día de hoy nos toca abordar este tema que ya no es novedoso, sobre los retos y los desafíos de la enseñanza del derecho en la era digital. Y los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra abordaron todos estos retos, desafíos y demás. Y entiendo que un evento de esta naturaleza, y hablando de inteligencia artificial, este tema por sí mismo, la misma inteligencia artificial nos produce todo un documento, toda una narrativa y en términos generales muy acertado sobre lo que son los retos y las oportunidades de la enseñanza del derecho. Por eso, en el día de hoy, quiero dar una mirada particular sobre lo que ha sido nuestro desarrollo, porque entiendo que para eso estamos compartiendo con distinguidos académicos, jueces, que tienen sus experiencias, compartiendo lo que ha sido nuestra perspectiva, nuestras experiencias, primero como estudiante, luego como docente y ahora como gerente académico. Y me atrevo a decir que cuando nosotros iniciamos los estudios de Derecho en el año 1988, a principios de ese año, esto de la era digital no solamente no estaba en el horizonte, ni siquiera lo soñábamos, no lo imaginábamos. Entonces nos educamos como una educación tradicional, con maestros dictando, recuerda Alejandro, esas conferencias magistrales, esas charlas, y donde yo podría decir que lo que expresaba el profesor o la profesora en el aula tenía o se beneficiaba de la presunción juris tantum de la certeza. No era que no había manera, era un poco dificultoso contradecirle en el momento, a no ser que sea un estudiante muy avispado que haya hecho una tarea previa y una investigación. Pero hoy en día las cosas han sido diferentes. Cuando inicio en el año 2000 como docente, aquí hay varios profesores que nos acompañan. Yo quiero señalar el caso del profesor Elvin Herrera, que está aquí, que nos acompaña también. Somos parte de la misma promoción de muchos profesores que ingresamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y podríamos definirnos como esta generación bisagra de docentes. Bisagra porque seguíamos con el enfoque tradicional de la educación que nos enseñaron nuestros maestros y luego poco a poco tuvimos que hacer la transición a este tipo de enseñanza y los retos que esto implicaba. Ya comenzamos a ver a estudiantes que con un pequeño dispositivo podría contradecirte en tiempo real en el aula o podría reafirmar o confirmar lo que son tus conceptos. Entonces ahí nos dimos cuenta que las cosas están cambiando.
tenemos que prepararnos. La tecnología fue por delante de nosotros, tenemos que admitirlo. Entonces tuvimos que comenzar a prepararnos, todo un proceso de preparar a los profesores e ir cerrando esa brecha digital. Y en el camino tengo también que señalar que dentro de los retos que nos hemos encontrado es que algunos profesores, este camino, este proceso, los fue apartando. O sea, en nuestra institución la jubilación se adquiere por derechos, pero es voluntaria. Si usted está en condiciones y apto para seguir impartiendo docencia, puede continuar. Pero este proceso, donde se exigía niveles de competencias, comenzó a apartar a algunos, lo llegué a vivir yo como gerente académico, que se iban voluntariamente. Pero también el reto con los estudiantes y cerrar esa brecha digital, que nos dio duro en la pandemia. Para no perder la docencia, nosotros nos involucramos de lleno en estas clases llamadas virtuales, pero eran básicamente educación a distancia. Y pudimos observar esta brecha digital, tanto de docentes como de estudiantes. Para acá, muchos estudiantes ven como algo normal tener un espacio cómodo, una habitación propia, donde hacen sus tareas, se conectan y demás. Nosotros pudimos ver eso, pero también vimos estudiantes, madres solteras con muchas precariedades, dificultades de conexión, con niños al lado demandándole atención. Entonces, aquí había una desigualdad entre estudiantes. Igualmente, profesores con dificultades y no con las mismas habilidades. Otro de los retos que nos hemos encontrado, y Sagrario comentó algo al respecto, es lo que tiene que ver con la calidad y la credibilidad de la información. O sea, hay un mundo de oportunidades, mucha información, pero aquí con los profesores que están presentes y los estudiantes, experiencias propias, yo me pregunto, ¿no se han encontrado ustedes con situaciones en las cuales se ha avanzado en un determinado tema y luego nos hemos dado cuenta que se han ido por la tangente o han buscado una información errada o que no aplica o no se adapta a la realidad dominicana? Todo eso pasa por no tener estas habilidades o no haber desarrollado estas habilidades para distinguir lo que es la credibilidad de la información y cómo buscarla, la credibilidad de la fuente. Otro de los temas que veo es la ética y la responsabilidad. También se mencionó el tema que tenemos con los trabajos, las encomiendas que se realizan, que si no hay una interacción humana, es difícil destacar y determinar quién ha trabajado ese tema, porque ya la misma inteligencia artificial, los mismos algoritmos van superando los programas de antiplagio y por lo tanto esta es una situación que acarrea determinados retos. Por último, y señalando lo que son los retos, quiero destacar, ojo con esto, o sea, estoy a favor de utilizar las herramientas tecnológicas como complemento y sobre todo para identificar el perfil del estudiante en cada situación. Pero existe el riesgo de deshumanizar la enseñanza del derecho o la enseñanza de cualquier área del conocimiento por la falta de interacción entre profesores y estudiantes y hasta entre los estudiantes entre sí. Yo hablo por ejemplo, por nuestras propias experiencias. Aquí está mi hija que está hoy participando acá. Yo sé que eso es lo que ella quiere. Ella quiere participar, quiere interactuar, quiere tener esa interacción social con sus compañeros y con sus profesores. Entonces,
la era digital te permite cohabitar en ese sentido. Ahora, tenerlo como única herramienta para determinado perfil de estudiantes, no lo comparto. Sí comparto personas que ya tienen una vida, han tenido determinadas experiencias, han tenido un desarrollo y decidan estudiar una carrera totalmente virtual. Perfectamente es posible. Pero para un perfil de un estudiante básico que comienza a vivir la vida, que se enrole por este camino, es un tema que es una visión muy personal. En ese sentido no lo comparto. Lo veo como una cohabitación entre ambos sistemas. Para no extenderme y respetando el uso del tiempo, cualquier pregunta adicional nosotros la podríamos responder. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, de inmediato pasamos con la directora de la Escuela de Derecho de UNAPEP, Rosa Fernández. Buenos días. Muy buenos días a mis compañeros de panel y buenos días a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera felicitar de modo particular a los organizadores y organizadoras de este evento, el trabajo que han tenido, sobre todo porque yo entiendo que será un antes y un después en la República Dominicana en lo que tiene que ver con el derecho. Y frente a esta situación, las academias no podemos quedarnos al margen. En ese sentido, para mí es más que un honor, un privilegio, al igual que para la Universidad APEC, ser parte de este panel. En ese sentido, esos 7 minutos trataré de expresar mis ideas desde 3 puntos de vista particulares. Primero, un contexto general breve. Segundo, lo que son los retos que tiene la academia en estos momentos y las oportunidades. En ese contexto, quisiera establecer en primer lugar que en la esfera educativa, la sociedad del conocimiento se refiere a un modelo de aprendizaje que valora la capacidad de analizar, de crear un modelo de aprendizaje, de crear y utilizar el conocimiento en lugar de simplemente memorizar. ¿Esto para qué? Con el interés de formar personas con competencias para adaptarse a los rápidos cambios que demanda el mundo actual. Y aquí lo hemos visto. O sea, la inteligencia artificial llegó, la tecnología llegó, llegaron para quedarse y llegaron para ayudar. Entonces no nos queda más que montarnos en el carro. Y para mí es de mucha satisfacción ver la cantidad de jóvenes que hay en este Congreso. 1.500 jóvenes registrados dominicanos. Eso quiere decir que vamos por muy buen camino. Entonces, partiendo de esta persona humana que demanda la sociedad del conocimiento, es imperativo seguir cambiando el modelo tradicional de enseñanza del derecho, el cual hasta ahora se caracteriza, se caracteriza por ser pasivo, rígido, unidireccional, centrado en el docente, y cambiarlo hacia un modelo activo, flexible, bidireccional, centrado en el estudiante, en el cual éste sea corresponsable de su proceso de aprendizaje. El docente se convierte en un facilitador para esos aprendizajes. Hacia un modelo por competencia, cimentado en el uso continuo de las estrategias didácticas activas, tales como aprendizaje basado en problema, discusión taller, debates argumentativos, seminario, proyecto, método de estudio de caso, simulación, foro virtual, entre otros. Y esto sin importar que la docencia sea virtual o presencial, que sea una aula virtual o que sea una aula presencial. Eso es lo que va a permitir a nuestros estudiantes desarrollar capacidad de análisis, ser creativo, ser crítico, apropiarse del conocimiento
utilizarlo en su vida cotidiana, adquirir las competencias que le permitan adaptarse a los cambios rápidos demandados por la sociedad. En fin, la enseñanza del derecho en la sociedad del conocimiento requiere de un enfoque equilibrado que aborde los desafíos, que aproveche las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Se debe promover el acceso a la educación legal, adaptarse a las nuevas tecnologías, desarrollar habilidades blandas, que son la gran mayoría, en los estudiantes para prepararlos para la práctica del derecho en una sociedad del conocimiento, como la que estamos viviendo hace bastante tiempo, y si nos damos cuenta, como bien decía Héctor, nos pasa por arriba. Y por eso muchas veces tenemos que reinventarnos, y más aquellos que, como yo, tenemos más de 30 años en las aulas universitarias y prácticamente en todas las instituciones académicas de este país. Y cuando me refiero a seguir cambiando el modelo de enseñanza, es en razón de que en nuestro país actualmente se está implementando el currículum por competencia en la enseñanza superior, incluyendo las escuelas de derecho de todas las universidades, lo que implica que como directivos académicos tenemos el compromiso, la obligación de que se siga fortaleciendo el uso de esas estrategias didácticas activas, que son las que contribuyen a formar profesionales que demanda la sociedad. Y cuando digo cambiar el modelo, no creamos que es únicamente República Dominicana. Yo he tenido el privilegio de conocer algunas aulas en universidades europeas y el modelo sigue siendo de cátedra. En universidades de Estados Unidos y el modelo sigue siendo de cátedra. Entonces, cuando eso ocurre, tú dices, bueno, somos tercermundistas, somos subdesarrollados, pero no estamos tan mal. En el caso particular de la universidad que represento, la Universidad APEC, y por eso digo fortaleciendo, porque digo que las demás universidades que están aquí también lo están trabajando, APEC, además de que se implementa el currículum por competencia, es decir, sustentado en estrategias didácticas activas, nos apoyamos en plataformas virtuales tales como Canvas, Team, Banner, Moodle, Coursera, entre otras. Desde hace más de 10 años, a mí me tocó por primera vez implementar una de las asignaturas que impartí en ese momento, Derecho de Familia en APEC, y cuando yo vi me dijeron semipresencial, digo, pero semipresencial, ¿por qué? La resistencia mía, ustedes no se la pueden imaginar, porque era semipresencial. Le estoy hablando del año antes del año 2006, si la memoria no me falla. Entonces, además de eso, se incorporó la enseñanza presencial, la enseñanza semipresencial híbrida, es decir, virtual sincrónica y virtual asincrónica. Por eso, cuando a nosotros llegó la pandemia en el 2020, yo recuerdo que fue marzo, y nos tocaba dar exámenes finales, y para nosotros no fue un problema, porque sencillamente cambiamos el chip. Y claro, eso nos ayudó a seguir fortaleciendo. Además de eso, en el plan de estudio tenemos como requerimientos de graduación, además de las asignaturas duras, que tiene el pensum y blandas también, los estudiantes tienen la obligación de cursar 10 niveles de inglés, tienen la obligación de dar 180 horas de pasantía, aquí hay varios docentes y estudiantes que no me dejan mentir, y tienen la obligación de tomar 60 horas de pasantía. Por eso ellos están aquí, y de ellos por ahí andan unos 30 o 40 estudiantes, porque son horas de pasantía que tienen que hacer. Entonces, lo cual se centra en entregar al país esos profesionales que decía al principio que requiere la sociedad del conocimiento. Y esto lo tiene la universidad no solamente en la Escuela de Derecho, sino en todas las demás carreras. Pero además hay otro elemento, y luego lo voy a ver, que tenemos aquí en República Dominicana. Tenemos una ley de medios. Tenemos un sistema judicial que va tendente hacia la digitación. Ahora mismo, quienes ejercemos, nos estamos cambiando de
del edificio de Cortes Civiles y Cámara Penal hacia otro lugar. Eso implica, en estos días yo fui, no, ya a partir de junio, de mediados de mayo, todas las audiencias serán virtuales. Entonces, ¿qué implica esto? Entonces, esto implica que tenemos que seguir asumiendo y tenemos que asumir retos, pero también tenemos oportunidades. Dentro de esos retos, yo le mencionaría aquí algunos. Por ejemplo, uno de los retos que yo entiendo que tenemos todas las escuelas de derecho del país es fortalecer la formación pedagógica de todos los docentes de las escuelas en el uso de estrategias didácticas que contribuyen a formar profesionales del derecho que demanda la sociedad del conocimiento. Lo decimos aquí, lo de la cátedra no, y quienes somos gerentes académicos lo sabemos, y a veces nos convertimos… 2 minutos. Muchísimas gracias. Segundo, integrar el uso de la inteligencia en el currículum académico es fundamental. Identificar y eliminar esas barreras tecnológicas y, ¿por qué no?, económicas. Aquí todo está bien, pero ¿qué resulta? No tenemos electricidad en muchísimos lugares, no hay poco acceso a electricidad limitada, acceso a equipo tecnológico y sobre todo tenemos leyes obsoletas. Entonces, un gran reto que tiene la academia es contribuir para el cambio de ese marco jurídico que muchas veces obstaculiza y otras veces es muy permisivo con la dignidad humana con el uso de la tecnología. Otro de los retos que tenemos es formar a nuestros estudiantes en la internacionalización. El derecho cambió y el mundo cambió. No podemos seguir formando en base a lo que tenemos aquí en la isla. Contribuir con la formulación de anteproyectos de leyes, tomar en consideración desde la academia los derechos digitales. Es básico afrontar como la libertad de expresión, la privacidad, el acceso a la información, entre otros retos que no están aquí. Y dentro de las oportunidades, ¿por qué no?, tenemos, primero, el uso de las herramientas digitales nos van a permitir facilitar el acceso a la educación legal, permiten a las personas comprender y mejor sus derechos, permiten la creación de cursos en línea, simulaciones, hacer procesos de aprendizaje, facilita la implementación de métodos activos, hace el proceso más dinámico y mayor integración entre estudiantes y docentes. Y por último, el uso de la inteligencia artificial contribuiría, y debemos afrontarlo también e integrarlo, desarrolla en el estudiante un pensamiento crítico, desarrolla competencias transversales, la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos ayudaría a implementar asistentes virtuales, docentes, y toma de decisiones eficaces. ¿Por qué? Porque tiene de dónde tomar. Entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar y utilizar es la ética. La inteligencia artificial está ahí, la tecnología está ahí. Somos todos y cada uno de nosotros que desde la universidad tenemos que impregnar en nosotros esa parte ética que requerimos, académicos, docentes y estudiantes, porque cada día llegan nuevas pruebas para seguir manteniendo esa ética. Muchísimas gracias, señor decano. Muchas gracias. De inmediato pasamos con el magistrado Eduardo Augusto Abreu, decano de Derecho de Unicaribe. Buenos días. Primero, antes de comenzar con la exposición, me gustaría darles a todos una bienvenida al Congreso Mundial del Derecho 2025, que hemos organizado en colaboración con la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde aquí Unicaribe. Así que lo primero, darles la bienvenida y espero que se sientan cómodos en esta actividad y en este edificio nuevo que lo estamos estrenando específicamente para este congreso, y que sepan que este es el primero de muchos que vamos a estar realizando desde aquí, desde Unicaribe. Segundo, antes de entrar al panel, la organización del Congreso Mundial de Derecho ha sido un trabajo durante un año completo que ha tomado Unicaribe. En este año, tanto las altas gerencias, el canciller, su esposa, mi familia, mi esposa, todos hemos puesto el empeño para lograr que este evento se pueda concretizar. En el día de hoy quiero agradecer principalmente a todos los que nos apoyaron
aquellos que están aquí hoy y aquellos que recientemente partieron, pero que yo sé que están con nosotros. En ese sentido, ahora me ha tocado una tarea difícil porque me toca exponer luego de jueces de la Suprema, jueces del Tribunal Constitucional, docentes de alta experiencia y evidentemente cuando se ve de allá para acá se nota que le toca hablar al Benjamín, sería del grupo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de no hacer quedar mal y cualquier cosa que yo pueda hacer en contra de la juventud, yo confío en que Amaury me respalde y luego pueda ayudarme. Entonces, el panel del día de hoy, estamos hablando de cómo estudiar el derecho en esta revolución 4.0 que tenemos. Y cuando el magistrado Moscoso me presentó y me invitó a participar en este panel, dos cosas me llegaron a la mente. Primero, es gracioso que te inviten a tu propia casa, porque me están invitando aquí al Congreso. Y segundo, qué interesante es el derecho, donde creo que es la única ciencia que toma el tiempo para estudiar cómo se estudia. Creo que ninguna otra ciencia ha tomado esa particularidad. Entonces, yo voy a tratar de dividir esta exposición, primero respetando el tiempo, para que el magistrado no me llame la atención, y segundo, tratando de organizarlo en dos ejes transversales. Primero, la particularidad del derecho como ciencia en esta nueva revolución, y segundo, las consecuencias que se han venido derivando de la misma revolución como tal. El derecho es una ciencia social. Manuel Atienza comienza su libro diciendo que el derecho es como el aire, está en todas partes. Y eso es real. Al momento de que decimos que el derecho está en todas partes, es que todos, aunque no nos hayamos graduado de abogado, no ejerzamos el derecho, todos tenemos una noción específica de lo que pasa. Todos sabemos que tenemos el derecho de transitar, todos sabemos que tenemos el derecho a vivir y les corresponde a los académicos profundizar un poco más en ese derecho. Entonces, ¿cómo influye esta particularidad muy propia de esta ciencia social, el derecho, en esta nueva revolución? La revolución de la información lo que ha venido es a democratizar la información como tal. Anteriormente teníamos la situación de que para acceder a la información teníamos que ir a universidades, bibliotecas, mausoleos, teníamos que trasladarnos a otros continentes para poder saber qué pasaba en otras partes del mundo. Hoy en día esto ha cesado. Podemos ir a Praga con un clic en internet, podemos ver qué pasa en Argentina, podemos darnos cuenta de la situación que vivió en España con el apagón, todo desde la comodidad de nuestra cama o incluso en el camino al trabajo. ¿Y qué ha pasado con eso? Que como el derecho, todos tenemos noción del derecho, entonces tenemos una gran carga de información que nos llega. Y entonces ahí es que comienzan los retos, las dificultades. ¿Cómo comenzamos a discriminar esas informaciones y cómo podemos entonces utilizarlas para estudiarlas como tal? La revolución 4.0 ha venido para que todos nosotros ya no necesitamos autorización de una publicitaria para imprimir un libro. Cualquier persona puede escribir un ensayo, subirlo a su nube particular, compartirlo con un link, inmediatamente se pudiera hacer viral. Tenemos muchos autores que han estudiado del tema, pero también otros tenemos que han improvisado al respecto. Entonces, uno de los retos va a ser, al momento de estudiar el derecho, cómo discriminar esa información para poder utilizarla de manera correcta. Una de las recomendaciones que siempre le decimos en el aula a los estudiantes y llegamos hasta el cansancio
diciéndole Google no es malo, Google es bueno, pero mejor utilicemos Scholar Google, que es un poco más indexado. Entonces, es llegar a las informaciones desde partes oficiales para no poder contaminarnos con aquellas que quizás no tienen un nivel académico requerido para el mejor entendimiento de esa parte del derecho. Entonces luego tenemos otra situación. El derecho se supone que estudia todos los eventos sociales que transcurren. Al final de cuentas, los tribunales están llenos de situaciones particulares de personas que suceden. Entonces, ¿cómo estos tribunales van a ir mejorando el nivel de respuesta para la solución de los casos sin perder la esencia propia de que se haya decidido que sea un juez que decida un caso en particular? Se ha hablado, Robert Sinski ha hablado en su momento sobre los tribunales del futuro. Habla en su libro que va a llegar un momento donde los jueces nos quedaremos sin trabajo, vamos a ser sustituidos por una inteligencia artificial que va a decidir sobre los casos muy particulares de las personas. Particularmente yo entiendo que eso está muy alejado de la realidad y creo que no va a llegar ese momento. Lo que sí va a llegar, y estamos ya en él, es cuando comencemos a utilizar la inteligencia artificial para poder ser más eficiente en el momento de dar respuesta a estos casos. Las sentencias y las decisiones no se van a redactar solas. ChatGPT no va a sustituir a un oficinista o un abogado ayudante en uno de los tribunales. Estas herramientas de inteligencia artificial lo que van a venir es a coayudar para que podamos el trabajo que nos dura 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, poderlo hacerlo en menos. Pero al final de cuentas, siempre va a estar presente el carácter humano. Como nosotros ya hemos visto, aquí los veteranos han hablado antes de mí, y no podemos tener la resistencia. Bueno, me falta una de las veteranas, pero no pueden dejar a los menores de último siempre. Entonces, ya con esta nueva inteligencia artificial no podemos estar en contra, no podemos resistirnos. No podemos nosotros como profesores y como estudiantes decirle a los estudiantes, no usen ChatGPT, no usen la inteligencia artificial. No, eso es una herramienta que vamos a utilizar, que es necesaria para poder manejar toda esta información que tenemos. Nosotros no vamos a ser capaces de leer todo lo que está escrito, no vamos a poder ser capaces de discriminar todo lo que se encuentra actualmente publicado, pero la inteligencia artificial nos va a poder dar un resumen. Y ese resumen que nos va a dar la inteligencia artificial, aunado con la innovación propia de cada uno de nosotros, yo estoy seguro que nos va a lograr que seamos mejores profesionales, mejores profesores, mejores estudiantes, mejores abogados y posteriormente, con la suma de todo esto, vamos a poder ser un mejor país. En definitiva, estamos en la revolución 4.0, es una realidad, vamos a seguir avanzando, no tenemos que resistirnos, lo único que tenemos es que ser conscientes que estas son una herramienta fundamental que vamos a utilizar y no verla como un sustituto, sino como una ayuda para nosotros ser mejores profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Vamos a pasar de inmediato con el magistrado Amaury Reyes, juez del Tribunal Constitucional y profesor de la Pucamaima. Muchísimas gracias a mis colegas de este panel, muchísimas gracias al World Jurist Association por la invitación a este panel en el World Law Congress y también pues en manos de mi querido amigo Edward, gracias por tenernos en tu casa. Muy bonita casa, por cierto. Entonces, bueno, quisiera montarme rápidamente en lo que han dicho. Y claro, gracias a ustedes por venir, que son la parte más importante. Quisiera montarme rápidamente en lo que había comentado Edward y decir, bueno,
junto a todo esto tenemos otro problema con el tema de la enseñanza del derecho y las nuevas tecnologías, sobre todo en este mundo actual, donde tenemos un problema grave de desinformación, un problema grave de la falsedad de la información o la información falsa. Tenemos un problema de polarización donde, apelando a un libro que recomendó el profesor Olivo Rodríguez, La rebelión de lo público, queremos simplemente reaccionar y no pensar nada. Y un cuarto problema donde cada vez más las humanidades, la enseñanza ética, la filosofía y demás, la literatura, ¿no?, está cada vez más en desuso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Y a la vez tenemos una herramienta que nos hace la vida aparentemente mucho más fácil. Entonces, en base a todos esos problemas, creo que sí podemos plantear a su vez que hay buenas formas de utilizar la inteligencia artificial y algunos principios básicos para la enseñanza como tal del derecho, que, ojo, en nuestra carrera, a diferencia de las demás, dependemos mucho de la oralidad, la escritura, la palabra, ¿no? Y para muchos es bastante aburrido, pero es como se ha formado el derecho como una ciencia esencialmente humanista. Pero también creo que con la inteligencia artificial viene a resolver un problema, y eso es una visión muy propia mía, de que hemos entrado a una visión de los currículum por competencia, del sílabo por competencia, pero no nos dicen cómo implementar esa competencia para poder enseñarla en el derecho. Al menos esa es la gran crítica que yo le tengo a esta visión de la enseñanza por competencia, que no aterriza, que creo que las herramientas de nueva tecnología sí nos van a permitir para eso. No porque nos dicen cómo hacerlo, sino porque nos asustan al quedar quizás desfasados. Entonces, estos son algunos principios básicos que entiendo que son apropiados para la apropiada enseñanza del derecho y cómo hacer una relación dialéctica, simbiótica entre estudiante, profesor y escuela. El primer principio básico es la confianza entre el docente y el estudiante. Primero tenemos que partir como docentes desde la idea de que los estudiantes están acá por interés, sea por un interés por amor, un interés particular por una situación coyuntural, y valerse de la idea de que los estudiantes están acá y que si no ponen su atención, pues la vida los va a castigar. Pero a la vez asumir la idea de que ellos van a ir a las fuentes que se les ha provisto y que van a asistir a las clases y demás. Y también confiar a los estudiantes de que el docente ha preparado su clase previamente. Y si no la pudo preparar, ya la tiene preparada desde antes y sabe cómo tratar esos aspectos esenciales para el estudiante. Entonces hay que partir siempre de la buena fe. Ausencia de buena fe es un paso errático, una receta para el desastre en la enseñanza del derecho. Y en el ámbito de la inteligencia artificial, con mucha mayor razón, porque es imposible pues asumir de que no van a utilizar inteligencia artificial los docentes de una manera u otra, sea diseñando algo en Canvas o utilizando algún tipo de herramienta en Instagram o lo que sea. Y los estudiantes van a tener el incentivo para hacerlo porque está en todas partes, es imposible acceder. Número 2, transparencia e integridad. Este principio alude de que tenemos que incentivar no al desuso o el rechazo a la inteligencia artificial, sino que cada uno sea transparente. Si el profesor utilizó la inteligencia artificial para la construcción del currículum o la valoración o la corrección del sílabo, pues colocar una nota indicando cómo fue utilizado. Pero mejor aún, podemos a través de un buen comando, un buen prompt, diseñar un aviso de uso de inteligencia artificial para que los estudiantes, al momento si van a utilizar de cualquier forma esta herramienta de inteligencia artificial, pueda colocar en una nota al pie o al final una declaración de uso de la inteligencia artificial. Y esto va a suponer que nos tengan que indicar cómo fue utilizado, por qué fue utilizado, en qué sentido la tarea requería como tal su uso, y también indicarnos cuál tipo de herramienta de inteligencia artificial fue utilizado. Utilizado fue, no sé, Jenny o Vincent de VLX, ChatGPT, Claude, cual sea. No, de forma tal que ya uno pueda operar desde un punto de vista de la transparencia, y esto va a incentivar el uso ético a través de la integridad. Y esto debe vincularse no con buenas enseñanzas
dentro de la materia o fuera de por qué la ética es importante aquí en el uso, ¿no? Incentivar la ética con el civismo no solamente va a crear buenos ciudadanos, sino también de crear personas que sean íntegras y responsables y transparentes en el uso de herramientas que ayudan a facilitar como tal las cosas. Y esto va de doble vía, no solamente del estudiante, también va con el docente. Número 3, protocolos. Y esto a cargo de las universidades, que creo que hemos estado, las universidades, ¿no? Y aquí que yo hoy estoy representando la Pucamaima en nombre de Héctor Aliés, nos hemos quedado bastante lejos a otras universidades. No hemos diseñado protocolos para los estudiantes, para los empleados de la universidad, para los docentes de cómo utilizar y cómo no utilizar la inteligencia artificial de manera general, y las escuelas de derecho no hemos implementado parámetros de cómo se puede utilizar o no en nuestra área, ¿no? Que es muy distinta a todas las demás. Y esto va también a las aulas. Los docentes tienen que implementar esto en su sílabo. Recientemente, en la plataforma que utilizamos en Pucamaima de Moodle, que utilizamos, yo tengo siempre políticas de uso de inteligencia artificial. Igualmente en las clases de UNIBET, políticas de uso de inteligencia artificial. O trato también de utilizarlo en cualquier círculo o en el trabajo, en el despacho. No se utiliza como tal inteligencia artificial de ninguna forma. Es decir, es siempre crear protocolos. ¿Por qué? Porque un aspecto importante de la psicología humana y la relación con los demás son las expectativas. Y como buenos abogados, nos encanta la seguridad jurídica. Y si nos gusta la seguridad jurídica, queremos tener las reglas claras. Si el profesor no dice nada, entonces, ¿cómo espera el profesor que yo no utilice o utilice la inteligencia artificial? Si me dicen no se puede utilizar y punto, sí, ok, pero ¿qué significa eso? Hay que aclarar y tener mayores expectativas. Número 4, un principio básico de inteligencia artificial y que yo utilizo particularmente en mis clases es: la inteligencia artificial es muy útil, es el asistente del asistente del asistente, perfecto, pero si quieren mi recomendación, no la utilicen. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es muy útil en la medida que usted tenga un conocimiento básico, rudimentario sobre aquello que usted le va a preguntar. Si usted no sabe nada de qué es una obligación suspensiva, la condición suspensiva, o el término, o qué significa la condición resolutoria, lo que salga de ahí usted lo va a tomar pura y simplemente. Si usted le pregunta qué es un derecho fundamental, y lo que salga de ahí lo va a tomar simplemente no, ahí está haciendo un uso errado de la inteligencia artificial. No solamente es errado éticamente, sino que usted está subutilizando esa herramienta. ¿Para qué? Si usted no está comprendiendo lo que está utilizando allí. Y esto es importantísimo porque la inteligencia artificial es muy similar a Wikipedia. Utiliza Wikipedia, perfecto. Claro, no es una fuente apropiada de cita, pero ¿cuál es la magia de Wikipedia? La magia de Wikipedia es lo que dice y las fuentes que te coloca. Y a partir de ahí usted toma ese salto para ir a las fuentes secundarias o primarias. Y eso es lo que se debe hacer con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, primero, no funciona por sí solo. Número 2, si usted no sabe lo que está preguntándole, ni va a las fuentes secundarias o primarias, usted va a tener cero posibilidad de detectar cuando la inteligencia artificial está alucinando o se está inventando cosas. Yo tuve una experiencia de que quise probar varias inteligencias artificiales y que me dijeran cuál es la jurisprudencia o la línea jurisprudencial de la Corte de Casación francesa sobre las limitaciones de los contratos de exclusividad y el límite temporal. Me dio bastantes sentencias, inclusive me dio página web, y cuando fui a entrar en cada una de ellas, no habría ninguna página. Cuando me dio número de expediente para buscar en la página del pouvoir de casación, fui a la página web, no encontré nada. Y así mismo pasaba con ChatGPT y los demás. Incluso traté de alimentar un GPT únicamente de la sentencia del Tribunal Constitucional, le pedí un tema y me arrojó sentencias que yo no sabía que habíamos dictado. Entonces, por eso usted tiene que tener un conocimiento mínimo, aunque sea un estudiante de primer grado, de primer año. Y eso implica, pues, estudiar previamente. Tercero, pensar y comprender. Pensar y comprender no es algo propio de la inteligencia artificial, sino de nosotros.
Entonces, si usted solamente toma por tomar lo que le arroja la inteligencia artificial sin usted entender o comprender, es un mal camino, sobre todo en el área del derecho. Cuarto, si usted no hace esa preparación previa, usted va a estar subordinado a la inteligencia artificial y no al revés. ¿No? Usted parte de lo que le da e investigue y verifica nuevamente. Recordemos, la inteligencia artificial no es una herramienta altamente confiable. Ayuda, pero no es confiable. Es altamente superficial y altamente completa. Si usted le hace una pregunta, siempre le va a decir lo que usted quiere escuchar. Y si usted le dice, no, creo que estás equivocado, luego te va a decir, lo he probado con ChatGPT, no, tenías razón, me faltó esto. Siempre va a pasar así. 5. Y un elemento importante de la inteligencia artificial, y es que con el surgimiento de esas herramientas, la enseñanza del derecho se va a incrementar directamente proporcional con una serie de tácticas que habíamos dejado en desuso o que deberíamos implementar con mucha mayor fuerza. Primero, las bases de las cátedras magistrales creo que van a ser muy buenas para volver a ese aspecto de combatir la inteligencia artificial y no dejar al garete o al libre albedrío a los estudiantes únicamente con una inteligencia artificial superficial. Esto debe combinarse necesariamente con el método socrático. Uno diría, bueno, las escuelas estadounidenses aplican el método socrático y son buenísimas. Sí, pero eso llega hasta un punto. En mi experiencia estudiando allá, claro, te enseñan a pensar, te enseñan a ver el derecho de una manera distinta, pero muchas veces careces de las bases teóricas del porqué, y eso es algo que las clases magistrales usualmente apoyan mucho. Entonces hay que combinarlas, 1 hora u hora y media, si la clase es de 3 horas, pues de esa clase, incluyendo pues el método socrático y el estudio de casos, y número 3, a la última media hora o la última hora de clase, hacer un proyecto en el aula. Es decir, vamos a utilizar una visión escandinava, menos tareas para la casa, más tareas como tal en el aula. Entonces, de esa forma, pues no vamos a perder el tiempo buscando cuál es la mejor forma de detectar los plagios o los robos de ideas o el uso de inteligencia artificial. No, las herramientas están buenas, pero mejor vamos a utilizar qué usted sabe aquí a la hora de la verdad, en las trincheras del derecho, no en su casa donde usted tiene libertad. 2 minutos, magistrado. Sí. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? No castigar por castigar el uso de la inteligencia artificial es un despropósito. Lo que hay que castigar solamente es la falta de transparencia y la falta de honestidad como tal en el uso del mismo. No quisiera, voy a adelantarme con otros principios básicos. Ojo, en esos 2 minutos es importante, quizás lo bueno de la inteligencia artificial es de que hay buenas formas de utilizarlo. Y aquí es el tema del comando o de la instrucción, del prompt. Si usted no puede dominar mínimamente eso, no va a estar utilizando a toda su potencialidad la inteligencia artificial. Y esto para los profesores es importante porque le puedo decir, estudiantes, busquen sobre tal tema, investiguenme o cómo resolvemos este caso. Si van a utilizar la inteligencia artificial, utilicen el siguiente comando. Primero, rol de tutor de maestro. Contexto, el maestro principal le ha otorgado un caso hipotético para analizar esto y aquello. Limitaciones, solamente la inteligencia artificial hará preguntas al estudiante para guiarlo. Otro punto de más, no se dará ninguna referencia fuera del contexto del chat, de la ventana donde se está tomando. Y las limitaciones de que no puede alucinar y que las referencias que se den estén limitadas al sílabo y usted tiene que cargar el sílabo. No es una fórmula mágica, pero al menos la interacción que se dé ahí va a ser altamente controlable. Y aquí el aspecto ético viene también acá. Cuando el estudiante utilice ChatGPT, por ejemplo, Claude, tiene que entregar al maestro o al docente el enlace a través del cual usted puede acceder como docente a ese chat. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer una auditoría, de ver qué fue como tal lo que se hizo. Y de lo contrario, y con esto termino, usted también, si tiene mucho tiempo libre, usted puede diseñar su GPT y que si los estudiantes quieren utilizar ChatGPT, ustedes dicen sí, pero utilicen únicamente el modelo que yo he hecho y que tiene ya unos parámetros a través de un prompt que he construido y que no salga de ahí. Y si hay algo que salió de ahí, usted se va a dar cuenta porque ya tiene el comando, entonces usted dice, no, mira, no me transparentalizaste esto,
quemado o un cero de oro. ¿Okay? Entonces creo que hay buenas oportunidades para utilizar esas herramientas de inteligencia artificial. En el derecho nos ayuda mucho a tener un editor y ser nosotros un editor del editor, y de la enseñanza del derecho pues ayuda mucho a ser un asistente del profesor, sobre todo que en nuestro país somos profesores a medio tiempo y hay muchas cargas administrativas de las clases, ¿no? Que no tenemos tiempo, y que ChatGPT nos ayuda y que los estudiantes pueden aprovechar para seguir incentivando. Las clases con la inteligencia artificial no son clases si no fortalecemos la ética y el pensamiento crítico. Sin eso vamos a tener zombies, como dijeron en el panel anterior. Muchas gracias, magistrado. Bueno, ya concluyendo, cuando el señor canciller José Alejandro me pidió que coordinara este panel, la visión que quisimos asumir es que las universidades, los decanos de nuestras universidades nos den el contexto de cómo va la educación superior en el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje y la inteligencia artificial. Y para concluir, tenemos un plato fuerte, que es la señora rectora magnífica de la Universidad César Vallejo de Perú, quien nos va a dar una visión desde su experiencia, porque además tiene una formación jurídica y también fue gestor en temas de educación en el área de las ciencias jurídicas. Así que le dejamos con la señora rectora Cecilia Tantalián. Muchísimas gracias, doctor Alberto. Muy buenos días con todos. En primer lugar, mi saludo al doctor Alberto, como no, al distinguido panel del día de hoy que nos acompaña, y a todos ustedes. Efectivamente, soy la rectora de la Universidad César Vallejo del Perú. En la antesala comentábamos con el doctor Alberto que en la universidad que represento tiene 12 campus, un campus virtual y más de 210,000 estudiantes. Igualmente estamos a través de esos 12 campus en presencia en todo el territorio nacional, esto es costa, sierra y selva. Creo que mi agradecimiento también a los organizadores de este magnífico evento. En primer lugar, creo que este evento y este panel nos convoca a una reflexión ineludible, ¿no? La enseñanza del derecho en la actualidad debe responder a una serie de desafíos a los cuales ya han antecedido quienes han hecho el uso de la palabra. Y una sociedad que está caracterizada en la actualidad por la disrupción tecnológica, por la inteligencia artificial, por la globalización de saberes, por la emergencia de nuevas demandas éticas y jurídicas, necesita de respuestas y necesita de un análisis fundamental. He sido decana durante muchísimos años, por eso hizo alusión de que era la veterana del grupo, y precisamente porque tenemos un convenio firmado con Unicaribe, gracias al canciller Aybar, y creo que hoy en día formar abogados no solo significa transmitir normas, ¿verdad?, que luego se deben aplicar mecánicamente, sino que hay que preparar líderes. Y me da muchísimo gusto ver en esta sala a la presencia femenina también, en mayoría, y también de jóvenes abogados, esa juventud. En mi caso, soy la primera mujer rectora luego de 33 años de vigencia de la historia de la Universidad César Vallejo. Entonces, muchas gracias. Entonces, creo que es necesario como académicos que formemos verdaderos líderes capaces de poder cuestionar, poder construir respuestas jurídicas absolutamente innovadoras para los contextos hoy cada vez más dinámicos y más globales. Pero la enseñanza del derecho a la cual también le sirve de soporte el tema tecnológico, no puede dejar de lado el fortalecimiento siempre del Estado de Derecho por el cual luchamos, el respeto a los derechos humanos y también el respeto a los estados democráticos como debe ser. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades en esta era digital? Miren, yo creo que hay enormes posibilidades, pero creo también que hay principales desafíos. Uno de ellos es precisamente la brecha digital que en el caso de mi país, Perú,
se notó muchísimo en el tema de la pandemia. Faltando una semana, 2 semanas para el inicio de clases en marzo, efectivamente, el 16 de marzo apareció el decreto supremo dado por el gobierno en ese entonces de que iniciaba el periodo de cuarentena por la pandemia, ¿no? Entonces dejó notar muchísimo la brecha digital. Represento a una universidad privada. Las universidades privadas estuvimos en mejores condiciones de poder adaptar plataformas digitales, Zoom, Microsoft Teams, etcétera, para poder salir adelante con el inicio del semestre académico. Lo que no ocurrió, lamentablemente, en otras universidades más pequeñas o quizás en otras universidades del sector público. Yo creo que hubo también una resistencia inicial al cambio en los docentes, ¿verdad? Y particularmente en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas o de Derecho y Humanidades. Y sobre todo, no solo eso, sino la necesidad de adaptarnos a lo que había y a las nuevas competencias tecnológicas. En la Universidad César Vallejo tenemos precisamente un centro de formación docente y de diseño de contenidos para que esa evaluación por competencias de la que hablaban antes pueda darse y pueda hacerse realidad. Una universidad con las dimensiones de las que les estoy hablando, tenemos en plantilla 10,000 docentes a tiempo parcial, también a tiempo completo, es que son 12 campus, ustedes se imaginarán, y docentes dedicados únicamente recién desde la modificación legislativa correspondiente por el gobierno peruano, en el 13º campus, que es el campus virtual, en el que ya hemos superado cifras que van más allá de los 15,000 estudiantes. Entonces, a través de ese centro se da una capacitación muy fuerte para aquellos profesores o docentes que se incorporan a la vida docente universitaria. Más si somos abogados, y a los abogados nadie nos enseñó a enseñar, ¿verdad? Y brindamos gratuitamente a ellos una maestría en docencia universitaria que incorpora los elementos tecnológicos necesarios para poder estar en condiciones y también, pues, obviamente, sumar puntos para el ascenso docente que se requiere en el caso de la legislación peruana. No obstante, la era digital también nos abre un abanico de oportunidades. Estas plataformas virtuales que permiten el acceso a una mayor información, el acceso democratizado al conocimiento, porque la universidad que represento está dirigida al sector C, D e incluso E, de tal manera que ustedes más o menos podrán imaginarse el tipo de estudiantes que recibimos y que con orgullo muchos de ellos son la primera generación de profesionales de toda su familia. Muchas gracias. En ese sentido, para abreviar, ¿cuáles serían los ejes que nos conlleva hablar de la transformación en la enseñanza del derecho? ¿Cómo hacer frente ante la disrupción tecnológica? Creo que es urgente que incorporemos alfabetización tecnológica, ética digital y el pensamiento interdisciplinario que nos permita formar profesionales que no abandonen la reflexión crítica y que puedan y también regular este ámbito para que estén aptos en los nuevos escenarios que nos esperan. Entonces, las universidades debemos continuar siendo esos espacios de análisis crítico sobre los impactos legales de las nuevas tecnologías y preparar a futuros juristas que no sean solamente usuarios de esta tecnología, sino también arquitectos de la regulación. Se desarrolla un pensamiento crítico, por tanto, y buscamos la resolución de los problemas complejos. En cuanto a internacionalización, ojalá que de este panel podamos también construir vínculos internacionales a través de alianzas estratégicas con las universidades a las que representan tan distinguidos maestros universitarios, hablábamos ya con uno de los decanos, y poder recibir e incrementar los índices de movilidad internacional. La Universidad César Vallejo los recibirá con los brazos abiertos, no solo para movilidades de docentes, de estudiantes,
de egresados, sino también desarrollamos un programa de movilidad administrativa que precisamente hemos iniciado ya con la UBA y ahora con la Universidad Nacional de Panamá. Y además de eso, creo que debemos respetar, con el apoyo de las nuevas tecnologías, la diversidad cultural y la inclusión, porque el mundo ahora tan globalizado es absolutamente inclusivo. Y darle esa fortaleza a los convenios de doble titulación, porque no hemos hablado aquí de lo que es la acreditación internacional que exigen los tiempos que corren y que exigen en primera línea para facultades de ciencias de la salud y para las facultades de derecho. Y la participación en redes globales de aprendizaje será otro nicho importante que va a fortalecer la comprensión de estos cambios que estamos viviendo en un mundo tan interconectado. No quiero dejar de lado la formación en valores democráticos y en seguir trabajando por una justicia de paz. Y eso orientado, según la Agenda 2030, que ya está por culminar, ¿verdad?, en unos años, hacia el desarrollo y la transformación dirigidas hacia la sostenibilidad. Entonces, el compromiso con la paz, con la justicia social, con la inclusión, con la equidad de género, es transversal en la enseñanza jurídica. Y para eso, ¿qué cosa tenemos que hacer los que estamos en la vida académica? ¿O somos gestores también ahora? Yo creo que hay que rediseñar planes de estudio. Hay que sentarnos los académicos, y qué mejor que en una mesa como esta, para poder integrar los conocimientos, las lectures, las conferencias magistrales que han cambiado ahora, con la integración de las competencias digitales globales y sostenibles en todas las asignaturas, que han generado también otra temática: ciberseguridad, análisis de datos, comercio electrónico, y que tiene implicancias en todas las áreas del derecho: derecho internacional privado, constitucional, administrativo y demás. La innovación en metodologías también es muy importante, pero creo que fomentar la investigación temprana, semilleros de investigación con conocimientos de soporte tecnológico que permitan articular enseñanza e investigación desde pregrado, porque necesitamos seguir formando juristas investigadores con ética, con honestidad, con transparencia y mucha responsabilidad. Quiero finalizar con la filosofía de la universidad a la que represento. Somos una institución innovadora, es cierto, que forma profesionales emprendedores con ayuda de nuevas tecnologías, pero que sobre todo tiene rostro humano para seguir siendo agentes de cambio en la sociedad a la que nos debemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora rectora. Rápidamente, porque tenemos un taller de inmediato, que ya tenemos 5 minutos pasados. No vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas por la estrechez del tiempo, pero sí señalar lo siguiente. Indudablemente que de las exposiciones de cada uno de los panelistas podemos concluir el impacto de la sociedad del conocimiento en la enseñanza del derecho. Es una necesidad explorar el uso de la tecnología en las aulas jurídicas, replantear los métodos pedagógicos en la formación de los juristas, es decir, pasar de ese enfoque conductista al enfoque constructivista. ¿Cómo vemos el futuro de la enseñanza del derecho en un mundo interconectado? De esa forma damos clausura a este panel y agradecemos a cada uno de los panelistas su enjudiosa disertación y a ustedes por su presencia. Muchas gracias. Perdonen, yo como soy la única de fuera, lo que he traído es un ejemplo de lo que hacemos en mi universidad, y quisiera, a través de este panel, si me lo permiten, entregarle al doctor Alejandro un ejemplar de nuestro fondo editorial que lleva el nombre de, la Universidad de César Vallejo, el poeta más grande que ha dado el Perú a nivel internacional. Muchas gracias.